quisiera agradecer muy especialmente la oportunidad que se me brinda de participar en este evento que me permitirá a mí rendir mi particular homenaje a la memoria del doctor Mati Corena. Yo quisiera referirme en primer lugar a algunas de sus, antes de hablar propiamente del libro, algunas de sus características personales que me parece que es muy importante reseñar, porque creo que detrás de un brillante currículum, detrás de una tarea académica, hay siempre una persona de carne y hueso, que en el caso del doctor Mati Corena era de una gran calidad humana, porque a veces puede haber intelectuales muy brillantes, ¿no? Pero que en ocasiones, personalmente quizá, nos desilusionan. Yo quisiera, en el caso del doctor Mati Corena, señalar en primer lugar su entusiasmo por la vida académica, su entusiasmo por la actividad intelectual, su afán, su entusiasmo que se veía, por ejemplo, en su afán por la organización de tantos coloquios de historia de Lima, ¿no?, que él promovió, y recuerdo con emoción las llamadas permanentes que nos hacía a muchos colegas de diversas generaciones para participar en esos coloquios, y su cordial insistencia de participar de todas maneras, a pesar de que ya hubiéramos hablado en otra ocasión de un tema similar, porque él valoraba mucho también la posibilidad de tomar contacto con otros colegas, con estudiantes, etc. En segundo lugar, quiero destacar su generosidad. Era una persona que brindaba información, prestaba libros sin ningún tipo de cálculo, sin ningún tipo de consideración, digamos, subalterna. Era una persona realmente muy generosa, que compartía sus ideas, que, repito, prestaba sus libros, que ofrecía ayuda a todo el que hablara con él. Otra característica importantísima es que era un historiador interesado por todos los temas, interesado por la historia del Perú en general. Esto es cada vez más raro, ¿no? Cada vez los historiadores son, o somos, diría yo, más especializados, ¿no? Trabajamos una serie de temas, pero echamos en falta historiadores como Don Miguel, ¿no?, que realmente estaban interesados por todos los temas. Y otra característica que me parece fundamental subrayar es cómo él fue un permanente nexo de relación entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. La gente más joven quizá no lo recuerde, pero en determinadas épocas pues no había mucha relación entre los historiadores sanmarquinos y los de la Católica, y él fue siempre una persona que tuvo gran vinculación siendo sanmarquino con los historiadores de la Católica, y en particular, debo decir, estuvo siempre muy identificado con el Instituto Ribagüero, fue miembro honorario del instituto y además fue profesor honorario de la Universidad Católica, ¿no? De tal manera que por todo ello, como historiador, como amigo que fui de Don Miguel y ahora circunstancialmente como director del Instituto Ribagüero, quisiera pues rendir homenaje a su memoria por todas estas consideraciones. Por otro lado, el libro, debo decir que me ha sorprendido muy gratamente. Como ya ha dicho Carlos, el libro está dividido en tres partes. La primera se refiere a los levantamientos campesinos en Chalaco y Piura en 1883. La segunda se refiere a temas variados de historia de Piura, donde trata muy diversos aspectos. Muy interesante, por ejemplo, el tema que desarrolla vinculado con los profesores del Colegio San Miguel, entre los cuales hubo figuras muy importantes luego en la historia del Perú, como por ejemplo Luis Antonio Eguiguren. Y la tercera parte, que reúne, como ha dicho Carlos, una serie de epistolarios. A mí me han interesado muy en particular las cartas inéditas a Lizardo Montero, vinculados con la vida política no solamente piurana, sino peruana en general, en tiempos de la guerra con Chile. El tema de la guerra con Chile me interesa mucho a mí en particular en cuanto a lo que es la vida cotidiana. Perdonen que hable de mí mismo, pero el año 2008 tuve la oportunidad de publicar en coedición con mi padre el epistolario de Manuel Candamo, que estuvo preso en Chile durante la guerra durante casi 2 años en Angol, Chillán y Valparaíso. Un epistolario que creo yo, bueno, debe haber muchos epistolarios como ese, pero este es el único que se ha publicado, y que realmente permite conocer pues la vida cotidiana en tiempos de la guerra. Y en ese sentido, el doctor Mati Corena nos ofrece, por ejemplo, un relato inédito, por lo menos yo no lo conocía, en la parte primera del libro, sobre la entrada de los chilenos a Piura en 1881, sobre todo porque yo estoy muy interesado ahora en trabajar
la ocupación chilena del Perú fuera de Lima, porque se ha estudiado mucho la ocupación de Lima, pero no tanto la ocupación fuera de Lima, y en particular lo que es el gobierno provisorio presidido por Lizardo Montero y con sede primero en Cajamarca, luego en Huaraz y finalmente en Arequipa. Y para este gobierno de Montero hay muchísima información, no solo en la parte primera, sino también en lo que es el epistolario o el conjunto de cartas dirigidas a Lizardo Montero. Esta correspondencia está precisamente recogida en la parte tercera del libro, y yo diría que este es uno de los, digamos, de las partes más importantes del libro, ¿no? Porque realmente, como presidente del gobierno provisorio, repito, primero en Cajamarca, luego en Huaraz y finalmente en Arequipa, pues desarrolló una labor política muy importante en relación con la agencia confidencial de su gobierno que se desarrollaba, que se llevaba a cabo en Lima en el tiempo de la ocupación chilena. Yo estoy muy interesado ahora en estudiar justamente esa agencia confidencial y esa delegación clandestina del gobierno de Montero en Lima, y para ese tema hay mucha información en este libro, ¿no? Se refiere también este libro en varias oportunidades, y en estas cartas hay muchas referencias a quienes entonces, en esa época, se les llamaba los notables peruanos exiliados en Chile, uno de los cuales precisamente era Manuel Candamo. Eran más de 2 decenas de peruanos que fueron deportados a Chile de líderes políticos peruanos que fueron deportados a Chile por negarse a negociar una paz concesión territorial, ¿no? Y en el caso de Candamo precisamente fue deportado porque se descubrió que él formaba parte de esa delegación de Montero en Lima. De manera que este libro representa, digamos, o contiene una gran riqueza documental, no solo para el estudio de la historia de Piura, ¿no? Sí, bueno, Lizardo Montero era piurano, de Ayabaca, si no recuerdo mal, ¿no? Sino para el estudio de la historia peruana en su conjunto, en diversas etapas, y muy especialmente en el tiempo de la guerra con Chile. De tal manera que creo que es una obra que interesa a historiadores que trabajen pues temas muy variados. De tal manera que quiero poner de relieve la importancia de esta obra, pero sobre todo mi propósito fundamental, y esto lo comenté con Mónica y me autorizó a hacerlo, mi propósito fundamental era realmente rendir homenaje a la memoria de ese gran historiador, pero sobre todo de ese gran hombre que fue Miguel Mati Corena. Muchas gracias.